El día de hoy hablaremos sobre un tema que es una realidad en todas las generaciones y en nuestra sociedad, que es las adicciones. Las adicciones son un problema de salud pública que afecta a millones y miles de personas alrededor del mundo, no importa la edad, no importa la clase social. A menudo se trata como un tema tabú o se estigmatiza a aquellos que luchan contra ellas. Es fundamental concientizar como sociedad sobre la importancia de abordar las adicciones de manera abierta y compasiva. Al igual, es importante recordar que las adicciones son una enfermedad. La OMS ya la dictó como una enfermedad mental y no como un fallo moral o personal como muchas personas actualmente lo ven. Las personas que luchan contra las adicciones necesitan apoyo, comprensión y tratamiento, no juicio o rechazo, porque eso los lleva a avergonzarse de su enfermedad y el no tratarla como debe ser, con ayuda profesional o con el respectivo grupo al que le corresponda. A lo largo de este reportaje, se irán poco a poco dando cuenta en bases a experiencias personales de distintas adicciones que es fundamental que hablemos abiertamente sobre este tema, que compartamos nuestras historias y experiencias y que apoyemos a aquellos que luchan contra ellas. Solo mediante la concientización y la comprensión podemos comenzar a abordar este problema de salud pública y ayudar a las personas a recuperarse y llevar una vida saludable y plena. Hemos crecido con el estereotipo que las adicciones siempre terminan en estado de calle, que terminan mal, pero justo si hablamos sobre este tema, vamos a entender que se puede terminar mucho antes y evitarse las graves consecuencias. La pregunta que me motivó a hablar sobre esto en este reportaje fue, ¿todas las adicciones son iguales? Me llamo Alan Montiel, ¿Cuántos años tienes? 20 años. Es un trastorno mental que tiene su consecuencia en la ingesta de la comida o en la no ingesta de la comida, en dietas no balanceadas, en la mala percepción del cuerpo de uno mismo relacionado a la comida, a las calorías, etc. Se sabe que una persona adicta que no es consciente de su enfermedad, pues es muy difícil que acepte la ayuda ahí de cualquier persona. O sea, ¿cómo le recomendarías que se acerque a su primera aproximación hacia la recuperación? Yo creo que eso que dices es muy importante. O sea, yo creo que nadie puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y pues sí, o sea, ese proceso viene con uno solo. O sea, la decisión está en uno, definitivamente. O sea, la decisión de querer salir de ahí está en uno. Lo mejor que a mí me ha servido es ayuda psicológica y que mi círculo cercano tenga ese contexto. O sea, o sea, es muy probable que si me conoces en persona yo te comparta que tengo esta situación y que hay cosas que me ayudan y que no me ayudan con esto, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que eso. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Nelida. Oye, Nelida, ¿cuántos años tienes? Tengo 22 años. Ok, el día de hoy estamos aquí porque me comentaste que tienes un tema de adicción hacia la nicotina o el tabaco. Bueno, antes me fumaba 5, pero ahorita ya estoy empezando con 2 cigarros. ¿Qué crees que te motiva a seguir fumando a pesar de los riesgos que sabes que tiene para tu salud y tu bienestar? Fíjate, es algo que lo he pensado mucho porque me lo pregunta cada rato, pues, mi médico y mi psicóloga. Uh-huh. Y yo creo que es más que nada que me da miedo. Yo creo que es el miedo Claro. de saber si ya tengo el control de yo sola autorregularme. Pues justo yendo como por este tema del miedo al control o a la fuerza de voluntad, por así decirlo, ¿ya has intentado en un pasado dejar de fumar? Y si sí es el caso, ¿qué te impidió mantener la abstinencia o la sobriedad, por así decirlo, hacia la nicotina? Yo inicié fumando con vape. Y dije, porque el vape lo puedes traer todo el día y claro, le das 1000 fumadas. en donde sea. Sí, en donde sea aparte. Entonces dije, no, mejor voy a iniciar con el cigarro para dejar el vape. Entonces dejé el vape, pero ahora no puedo soltar el cigarro. Claro.
Y hubo un momento en el semestre pasado en el que dije, ya lo voy a soltar, porque pues también canto y para la voz no está chido. Entonces, o sea, ya lo voy a dejar, lo voy a dejar. Lo empecé a dejar y empecé a sentir demasiada ansiedad. O sea, yo creo que mi meta fue una semana dejarlo y me sentía horrible, o sea, me dolía la cabeza, quería comer como nunca. Entonces sí, dije, no puedo ahorita, o sea, no puedo ahorita y volví. ¿Crees que el tema de las adicciones es algo que sigue como en un estigma de la sociedad sobre que una adicción es una decisión? ¿O crees que una adicción es un problema, por así decirlo, una enfermedad que uno no decide, pero que sigue siendo como muy tabú ante la sociedad y por eso da como miedo el tocar el tema con diferentes círculos o familiares que seguramente no lo entienden como nosotros adictos lo entendemos, ¿no? Justo, o sea, sí siento que es un tabú grandísimo porque la gente cuando hablas de adicciones se imagina lo peor. O sea, se Sí, imagina claro, a la persona que ya está totalmente perdida en la calle. claro. O sea, se imagina la cosa más catastrófica y te dicen ya arruinaste tu vida. Y es lo que más te da para abajo como para dejarlo porque dices, bueno, ya arruiné mi vida, ya que... Entonces sí, yo digo que sí es un estigma muy grande que tiene la sociedad, que sigue siendo un tabú. Me gustaría que más gente se animara a hablar sobre sus adicciones. Yo sé lo que cuesta porque también es un tema muy de estatus, de sociedad. Exacto. Y todo eso, o sea, del qué dirán y de todo, pero la verdad es que siento que es muy importante porque si una persona logra salir de una fase así, es muy inspirador porque ayudas a más personas Claro. a motivarse. Entonces, la verdad, yo sí siento que debería ser un tema que se hablara más, que sí es cierto, el tema de la salud mental es muy importante y también se puede asociar. Yo siento que cada persona que tiene una adicción no se hizo adicto porque lo eligió, sino Exacto. porque había una necesidad, un trasfondo más allá de ello, que era lo que pues al final nos hizo caer en ello. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Francisco Vázquez Flores y me dicen Paco Chintro desde chiquito. ¿Y cuántos años tienes? 42. Y de esos 42, ¿cuántos años llevas en sobriedad? ¿Y a qué edad empezaste tu consumo? Dejé de consumir alcohol y drogas más o menos en el 2012, como unos 4 años. Y luego recaí porque estuve en un programa en la televisión, entonces estuvo medio difícil. Y ahorita voy rumbo a los 8 años de la segunda vuelta. Mire, el alcoholismo a mí siempre me han preguntado, ¿no? ¿Quién es un alcohólico? Desgraciadamente la única persona que puede saber si eres un alcohólico eres tú mismo. Y a mí me dijeron que un alcohólico es una persona que cada que bebe se siente mal física, mental y emocionalmente y lo vuelve a hacer. Entonces, puedes ser alcohólico tomando una vez al año, sí. Puedes no ser alcohólico tomando diario, sí. Mi mamá toma una copa de tequila todos los días desde chiquita y tiene broncas de alcohol, ¿no? Y puedes tomar una vez al año. Y el tema no es tanto la cantidad, sino es la pérdida de control una vez que empiezas a tomar. En el tema de las adicciones hay muchos grupos, o sea, por ejemplo, Narcóticos Anónimos para las drogas, Codependientes Anónimos y Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo es que estos grupos ayudan y cómo es que tiene resultado positivo el grupo en general para los que luchan contra alguna enfermedad? Aquí hay una frase que utilizamos en los grupos que es compartimos experiencia, fortaleza y por ende viene una esperanza, ¿no? La ventaja que tienen, que a mí me sirvió y ha servido a más de 5 millones de personas a nivel mundial, de los grupos que son grupos de autoayuda, ¿no? Estos grupos no es para las personas que lo necesitan, ¿no? Es para las personas que lo quieren. Entonces, desgraciadamente, por eso es tan importante el primer paso, no la derrota. Si tú no quieres, no hay poder humano que te pueda ayudar. Entonces, estos grupos, porque son grupos de autoayuda trabajando con otros, son muy efectivos.
tienen un nivel como de recuperación, por llamarle así, muy alto. ¿Por qué? Porque la gente no te dice qué hacer. La gente te dice lo que ellos han hecho, ¿no? O sea, yo no le digo a nadie qué hacer, yo les digo lo que yo he hecho. Como nos basamos 100% en la experiencia, es muy fácil que el otro, que haya un puente de comunicación, que haya un puente de comprensión, y yo no le digo qué hacer, más bien yo le voy a decir lo que yo he hecho. Entonces es una motivación impresionante, porque tú estás viendo, estás escuchando cómo sí se puede. Y él te está diciendo su manera, ¿no? Él te está diciendo su método. Él te está hablando desde su experiencia. Entonces, al momento de tú estar en un grupo, en mi caso, que somos 160 grupos, en ese momento te das cuenta que sí se puede. Y que la frase no es decir no puedo, sino es decir no quiero. Este tema es una enfermedad. Pues mira, es muy importante hablar de estos temas. Una, porque desde 1965 la OMS, doble es de 1935, pero en el 65 más o menos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, catalogó esto como una enfermedad, no lo decimos nosotros. Entonces, mientras tú no lo veas como una enfermedad y no haya una aceptación de la gravedad de este tema, el tema de alcohol y drogas, contando suicidios, asesinatos, sobredosis, choques de coches, en el 2021 mataron más personas que el COVID, imagínate. Entonces, en el momento que la gente no lo vea con la gravedad que es muy, muy complicado que tú te puedas sanar, recuperar de algo que ni siquiera sabes que existe. ¿No? Es imposible que alguien pueda sentirse bien mientras no vea la magnitud y la importancia de lo que es esto, ¿no? Desgraciadamente, cada día las cifras de broncas con alcohol, con drogas, con violaciones, asesinatos, sobredosis, cada vez van creciendo y creciendo y creciendo. A mí me han preguntado, ¿tú estás a favor o en contra de las drogas? Y yo les digo, yo no es que esté a favor o en contra. Yo estoy a favor de que la gente se trate emocionalmente. Y si tu libre albedrío, ¿no? Si emocionalmente estás bien y tu decisión es drogarte o tomar, pues adelante. Pero si lo haces porque emocionalmente estás mal, es una bomba de tiempo espantosa, ¿no? Y va a reventar. Entonces, yo lo que siempre digo es, muchas personas piensan que si no me acuerdo, no pasó, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, háblenlo, escúchenlos. Entre más experiencia haya, es más fácil que la gente haya una cierta empatía y digan, híjole, yo tengo esto, mi mamá tiene esto, mis vecinos, mis hermanos, mis primos. El promedio de consumo de alcohol de los niños hoy es de 11.5 años. O sea, a los 11.5 años en México empiezan a tomar, y no quiere decir que sea su primera peda, no. Es en el momento que ellos empiezan a tomar y ya siguen tomando toda su vida. Entonces yo me acuerdo cuando yo tengo 42, pero cuando yo estaba chiquito, yo a los 11 años ni de pedo tomaba, ¿no? O sea, claro, ni de pedo. Yo le pedía a Santa Claus. Entonces, como conforme va avanzando el tiempo, cada vez está más rudo el tema de ansiedad, de depresión, de adicciones, el tema, todo lo que ves en las redes sociales, y está muy complicado. Entonces, no hay nada como tener información, no hay nada como que la gente sepa la complejidad de esto, que la gente sepa la gravedad, y que tengas los recursos, ya sea en cuanto a información, en cuanto a los grupos de apoyo, de si tienes algún problema, mínimo saber qué hacer. Claro. Pues bueno, muchas gracias por la confianza, por informarnos más sobre el tema, porque sí creo que es muy importante concientizar como sociedad, justo para evitar llegar a lugares o a situaciones que con la conciencia de las adicciones se pueden reducir o parar. Muchas gracias. Finalizo este reportaje analizando, concientizando y reflexionando sobre la importancia y las consecuencias que tiene el no saber y no tener conocimiento sobre este tema. Las adicciones no se fijan en edad, no se fijan en género, en clase social. Las adicciones existen y es una realidad que está llevando a generaciones jóvenes, a generaciones adultas y a niños e infantes a un futuro nulo de esperanza, nulo de ilusión y nulo de fuerza. Te lleva a un presente infernal. Es por eso que reitero la importancia sobre este tema, que es importante analizar el problema y en vez de preocuparnos, ocuparnos, accionar, buscar ayuda en los respectivos grupos que hay, que son drogas, narcóticos anónimos, codependientes anónimos, hay ludópatas anónimos, alcohólicos anónimos y distintivos grupos para cada adicción. Por eso reitero que es muy importante el informarnos y el buscar y analizar más sobre este tema.